Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de planteo de ecuaciones. Entonces, para eso primero tenemos que entender cómo pasar del lenguaje gramatical al lenguaje matemático. Y aquí yo traje algunos ejemplos para poder ilustrar. Entonces, por ejemplo, aquí algo principal que quiero enfocar es de que lo primero que hay que identificar qué tipo de variable y cuántas variables estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con una variable que es un número. Entonces, si estamos trabajando ahora por ejemplo, dos variables, entonces todo se dependerá mucho del contexto. Porque, por ejemplo, podemos tener un primer caso que sea la persona 1 y que tenga cierta edad. Y podemos tener la persona 2 que tenga 4 años, que sea 4 años menor a la persona 1. Entonces, a pesar de que estemos hablando de dos personas distintas, no son variables diferentes. Porque en este contexto estamos hablando de la edad. Entonces, en ambos casos van a transcurrir un cierto tiempo y se puede hallar esa relación. Entonces aquí estamos hablando de una única variable. A diferencia de que, por ejemplo, en un ejercicio o en algún problema estemos tratando con dos variables. Por ejemplo, que nos estén pidiendo el coste de un cuaderno y de un lápiz. Entonces, eso sí tienen que ser dos variables distintas porque no necesariamente el cuaderno y el lápiz tienen que ser igual. O sea, tienen que tener el mismo coste. Entonces, eso como primer paso. El primer paso es identificar la variable. ¿Ok? Entonces, para eso veamos el siguiente ejemplo de lenguaje gramatical. Por ejemplo, si no estamos hablando de un número, entonces lo pasamos al lenguaje matemático como X. Entonces decimos que ese número ahora va a ser X. Ahora, esta parte aquí es muy importante. Si estamos hablando el doble de un número aumentado en 10, entonces algo importante que quiero destacar es lo siguiente. Nos están diciendo el doble de y nos están dando una coma. Eso nos está refiriendo a 2 veces X más 10. Ahora, si nos hubiesen dado, por ejemplo, si nos hubiesen dado el doble de un número aumentado en 10, en este caso nos estaríamos refiriendo el doble de ese número más 10, porque no hay una coma. Entonces, como la coma nos está dando a entender que es el doble de todo esto. Entonces, eso es importante también identificar bien los signos de puntuación para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, en este ejemplo de acá, nos están diciendo A es el triple de B. Entonces, como estamos hablando de un número, A va a ser igual a un número, perdón, B va a ser igual a un número, y como me está diciendo que A es 3 veces B, entonces A va a ser 3 veces ese número, porque B es el número. Entonces, eso. El ejemplo de aquí abajo que me dice que A es 3 veces más que B es la misma idea que el que está acá arriba. Ahora, dice la suma de 5 números enteros consecutivos. Para ese caso en particular sí me gustaría poner por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a nadie le extrañaría de que estamos hablando de efectivamente 5 números consecutivos. ¿Por qué? Es la pregunta. Dos números se dicen que son consecutivos si su diferencia es 1. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el 2 menos 1 es igual a 1. Por ejemplo, el 3 menos 2 es igual a 1. Ok, entonces así para cada uno de estos números. Entonces, estamos tratando con números consecutivos. Algo que también quiero que observen es que, por ejemplo, a este número consecutivo lo podemos ver como la suma de este y la suma de estos dos anteriores. O sea, el 3 lo puedes ver como 2 más 1. Entonces, pero eso no siempre se va a cumplir. Por ejemplo, como estamos viendo aquí en el 5.
5 no es igual a la suma de 3 más 4. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Los números son consecutivos cuando y solo cuando su diferencia es 1, nada más. Entonces, ya con eso visto y este ejemplo de aquí, veamos lo siguiente. Si tenemos x más 1, x menos 1, perdón, x más 2. Entonces, si hacemos la diferencia de cada uno, sería x más 1 menos x. Esto efectivamente nos da 1 porque la x con la x se va y me queda 1. Así mismo, si hacemos x más 2 menos x más 1. Es muy importante poner el paréntesis porque nos estamos refiriendo a todo este número. ¿Ok? Entonces, eso de aquí nos quedaría la x con la x se va. 2 menos 1 es 1. ¿Ok? Entonces, eso es un número consecutivo, pero así mismo podemos tener, por ejemplo, x menos 1, x más 1 y así. Entonces, así mismo, si hacemos esta diferencia, me quedaría x menos 1. Esto me quedaría la x con la x se va. Entonces, aquí lo nos hace positivo. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de números consecutivos. ¿Ok? Entonces, por eso cada vez que hablemos de números consecutivos, lo podemos escribir de alguna de estas maneras. Ahora, algo importante aquí también es la orden o el orden de cómo nos dicen las cosas. Por ejemplo, aquí nos están diciendo la suma de los cuadrados de los números. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces, aquí está sumando el cuadrado de esos dos números. O sea, se va a hacer la suma de sus cuadrados. En cambio, acá nos están pidiendo el cuadrado de la suma. Entonces, es el cuadrado de la suma de esos números. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante a que sepan cómo pasar del lenguaje normal al lenguaje matemático. Entonces, el segundo paso sería pasar del lenguaje natural a matemático. Ok, entonces para eso ahora sí veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, Danilo tiene cierta cantidad de dinero. Ok, entonces si compra 10 lápices le sobrarían $10. Entonces, algo que quiero mencionar aquí es que Danilo siempre va a tener a lo largo del tiempo su dinero constante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Veamos lo siguiente. Por ejemplo, dice, si compra 10 lápices, le sobrarían $10. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, Danilo tiene un dinero, perfecto. Entonces, cuando él va a comprar, por ejemplo, 10 lápices, estos 10 lápices tienen un costo, ¿verdad? Ahora, pero a Danilo también le van a dar un vuelto, ¿verdad? Entonces, si a Danilo le dan un vuelto, la suma del costo de los 10 lápices más su vuelto tiene que ser el dinero total de Danilo. O sea, ¿cuánto dinero él llevó? Supongamos que él llevó $20. ¿Ok? Supongamos que él llevó $20 y los lápices le costaron $10. Entonces, obviamente, de vuelto le van a dar $10. Entonces, si sumamos 10 más 10, nos dan 20, que es lo que Danilo había llevado. Entonces, eso es lo que nos está diciendo eso. Ok, ahora que ya sabemos eso, nosotros tenemos que identificar cuántas variables aquí están inmersas. Entonces, nos dice, le sobrarán $20, pero si se compra 4 lápices y 3 cuadernos, le sobrarán $10. Ahora nos está pidiendo determine la cantidad de dinero que tiene Danilo y el costo de cada lápiz y cada cuaderno. Eso quiere decir que el costo de cada lápiz no es necesariamente igual al costo de cada cuaderno. Por ende, tenemos que identificar la siguiente variable. Entonces, denotemos a X como el costo del cuaderno y a Y como el costo del lápiz, ¿verdad? Entonces, como a Danilo, en la primera posibilidad de compra que tenemos,
es que si compra 10 lápices, le dan $10 de cambio. Ese sería igualmente el dinero total de Danilo. En la segunda posibilidad de compra que tenemos es que podemos comprar 4 cuadernos y le van a dar $20 de cambio. Entonces va a seguir siendo el dinero total de Danilo. Y asimismo, para la tercera posibilidad de compra es que si compramos 4 lápices y 3 cuadernos, nos van a dar $10 de cambio. Y ese seguiría siendo el dinero total de Danilo. O sea, porque si lo sumamos, nos tienen que dar cuánto dinero había llevado Danilo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso de ahí, como en cada caso nos estamos refiriendo al dinero de Danilo, dinero de Danilo, dinero de Danilo, entonces en las 3 posibilidades de compra tenemos el mismo dinero total que llevó Danilo. Entonces, esas 3 ecuaciones que tenemos ahí son iguales. Entonces, como son iguales, las podemos igualar.